Ciertamente, el concepto de la víctima volviéndose ahora el victimario es algo completamente llamativo, y más cuando el recurso se utiliza de una manera completamente factible para la situación, y no solo como un recurso vacío en donde muchas cosas quedan a interpretación o suelen tomarse más que nada en un estilo de victimización extraña. Sin embargo, y a pesar de lo fan que soy de esto, hoy me gustaría hablarte específicamente de Antonio, el matador de toreros, una obra independiente creada por Wizard World y publicada de manera gratuita en Reizu Comics. La misma, a día de hoy, o bueno, en lo que estoy escribiendo esto, lleva 94 episodios, pero seguramente ya hay más a la fecha de publicación. Y como aclaración, solamente vamos a hablar hasta ahí del capítulo 30 más o menos, para en posteriores videos seguir con lo demás. Así que bien. Esta obra, en pocas palabras, nos pone en un concepto muy simple. ¿Qué pasaría si el toro se vengara de los toreros? ¿Cuánto odio podría tener esta criatura y cómo debería ser? Pues bien, la historia comienza con Antonio, un toro humanoide que aparece en medio de una plaza de toros en España, donde está pasando lo obvio, un torero está cometiendo una masacre contra un animal. Ante esto y de la multitud, una bestia aparece, es Antonio, quien de primera mano es confundido con un manifestante o alguien disfrazado. Pero como si se tratara de una broma, Antonio se acerca y solo con un dedo termina arrojando al torero mientras se mofa de él. La gente enfurece, más el torero, quien decide atacar, pero nuevamente, como si se tratara de un trapo, Antonio solo necesita un par de golpes para terminar con él, acabando con su vida de una manera extremadamente cruel. Y es entre los abucheos de la gente que Antonio camina hacia el toro herido y sin palabra alguna podemos ver cómo su vida se va apagando debido al sufrimiento causado. Es aquí cuando nuestro protagonista enfurece y gritando al público, el cual más allá de indignarse por presenciar una muerte, parece indignarse por la interrupción del espectáculo. Ante esto, él grita, callando a todos y declarándose como el verdadero enemigo de la humanidad, mencionando que no parará ante ellos, y tomando un trozo de la capa del torero, procede a coserla a la suya, mostrando una capa llena de fragmentos de otros, pues esto es la muestra de lo que está decidido a crear. El primer capítulo es relativamente corto, pero es un inicio excelente, que nos muestra muchas facetas de lo que será la historia, expresando más que nada la crueldad humana, haciendo hincapié en cómo las personas no parecen inmutarse por la muerte, más que nada lo ven como un mero espectáculo, y la indignación viene más allá por la interrupción del mismo, más que por la pérdida de la persona. Algo que es pues bastante curioso, y que si bien ya habíamos hablado de cómo cuando suelen presentar este tipo de historias se puede llegar a creer en el victimismo, lo cierto es que aquí parece ser un entorno que justifica al 100% lo que está pasando, al menos en un inicio. Y es que bueno, de una te anticipo que las cosas van cambiando, así que ni siquiera voy a mencionar esto como una falla, pero más adelante vamos a volver a este punto. Ahora bien, en el siguiente capítulo podemos saber más detalles de Toño, como que vive en un basurero con su maestro Murrieta, un artista marcial mayor y bastante vagabundo. Y un dato importante acá es que Antonio es vegano y se roba la comida. Y hago hincapié en esto porque bueno, te dan más explicaciones de por qué se comporta como lo hace, ya que parece que el amor hacia los animales no solo viene de la crueldad, sino que esto es un respeto mucho más profundo, y al ver que ni siquiera le molesta que otros consuman carne, te da la muestra de cómo no es un vegano extremo o una mamada así, sino que es un ser que respeta a otros seres vivos, salvo a la humanidad, claro. Ahora bien, realmente hay muchos detalles que iré saltando debido a lo largo de la obra, pero aún así iré retomándote lo más importante. Si bien a estas breves alturas ya sabemos qué es el objetivo del personaje y cómo esto lo ha vuelto como es interesante resaltar que aún no sabemos quién es exactamente. Sabemos lo que hace y su objetivo, pero no sabemos quién resulta ser al final. Además de esto, se juega muy bien con el tipo de objetivo tan vago que tiene, algo que digamos es más bestial que otra cosa. Ahora bien, los ataques en las plazas de toro continúan. Sin embargo, aquí no sabemos cuántos han pasado o parecido. Sin embargo, sí sabemos que ahora los toreros tienen un conocimiento de él. Ay, a ver, Pep, ¿cómo que nadie sabe del toro? Era para que estuvieran ahí policías o vigilantes, no sé. Bueno, esta es una duda genuina, pero sí tiene una respuesta, la cual te contaré más adelante, aunque claro que eso se va explicando por sí solo. Ay, otra cosa, Pep, ¿cómo le hace para estar así tan mamado? Si vive de ensalada, no fuera nosotros porque ahí sí lo menciona, ¿verdad? ¿Verdad, Pep? ¡Que te esperes! Ya vamos a llegar a eso, pero continuemos. Para el segundo episodio conocemos a una torera bastante hábil con la espada, la cual si bien practica este deporte,
te nos muestra cómo tiene una prioridad con su hijo, siendo que los toreros no suelen ser completamente planos. Más bien, al final de cuentas, también son personas con más de una cualidad. Este capítulo termina mostrándonos cómo Antonio se deshace de ella y su hijo aparece justo para defenderla, pero este al final de cuentas es un niño. Sin embargo, este detalle es algo que vamos a ver a futuro como para que no se te olvide, ¿va? Para el tercer capítulo, las cosas toman más movimiento. Pues bueno, sé que puede resultar raro que Toño solo se presente, mate y se vaya. Sin embargo, esto se toma como un espectáculo al inicio, y el hecho de no saber qué es, porque si bien como espectador sabes que no es un tipo disfrazado, no es lo normal en el mundo. Entonces, si un torero cae, la plaza no actúa de inmediato por lo mismo. Y esto, si bien no se dice directamente, es algo bastante factible para lo que nos muestra la obra, más cuando en esta ocasión se le pone una trampa, pero en vez de hacerlo con policías o mayor fuerza, solo están toreros dispuestos a cazarlo. Pero, ¿es porque es una amenaza? ¿Quieren vengar la muerte de alguien? ¿Quieren salvar el deporte? Pues no, esto es mero orgullo. O sea, tampoco es que les interesen mucho las muertes o lo que Toño pueda hacer fuera del estadio. El verdadero problema que ellos tienen es el orgullo. Y aquí no quiero que me malentiendan, ya que suelo quejarme demasiado cuando pasan este tipo de cosas. Sin embargo, estamos en un punto de partida que establece esto. Así que ver que se propone una solución directamente estúpida en el tercer capítulo, pues no es algo realmente malo. Es más, es lo que le termina dando mucho juego a la historia. Así que bueno, no quisiera perder tanto tiempo aquí, pero la pelea de este capítulo y el siguiente, primero me muestran lo imponente que es contra un torero normal, luego contra una torero experta y ahora contra un grupo, lo cual nos pone a Toño como un ser que sí puede ser vencido. Esto es verdadero amor al combate. Pero bueno, quiero profundizar esto después. Otro punto fuerte que podemos ver aquí es el entorno completo del personaje, el cual no parece ser el más agradable del mundo. Pues más allá de contarnos cómo vive en un basurero, nos muestra cómo después de quedar herido por una pelea pasada, ocurren dos cosas curiosas. La primera es que el vagabundo siempre lo lleva con una veterinaria para que los atienda, pero de una manera, digamos, clandestina. Y si bien se nota el cariño que le tienen, la situación es bastante precaria. Y la otra son las notables lagunas mentales del personaje. Ahora sí, Pep. ¿Qué no siempre te andas quejando de los personajes con amnesia? No, qué Pep. Bueno, hay que aclarar que esto de la amnesia en general es un recurso que funciona si está bien implementado. Además que aquí no hablamos en forma de eso, simplemente hablamos de ligeras lagunas y de información que el espectador no conoce, la cual también se traduce en que la historia opta mucho por dejarte asumir y no contarte cada detalle, bueno, en ciertas ocasiones. Aunque bueno, si hay momentos donde los personajes dialogan mucho consigo mismo, o también en combates donde te explican muchas veces lo que están haciendo, pero eso es algo a lo que vamos a llegar eventualmente. En el caso de las lagunas, estas nos muestran el mal estado mental del personaje, algo que al venir desde un punto tan pronto es una cualidad más, la cual sí se verá explotada, y de hecho es lo que continúa con esta trama, en la cual la plaza ya ha sido cerrada en base a los ataques, y si bien la policía no se ha movilizado tanto para este punto, esto se debe a la intervención de otras personas con el dueño de la plaza, lo cual ya nos da la justificación de cómo es que ya hay tanto tiempo para que pasen las cosas, aunque pues tampoco es demasiado. Ahora bien, ¿recuerdas la escena del niño del capítulo 2? Esa parte donde luchó con la torera y el hijo quiso defenderla. Aquí el capítulo solo nos muestra un charco de sangre luego de eso, y Toño le menciona a Murrieta que no le hizo gran cosa, dando a entender que no lo mató o no hizo tanto. Sin embargo, podemos verlo otra vez postrado en un sillón con una persona arrodillada frente a él. Esta persona de rodillas es Gabriel, el cual ha quedado bastante mal debido a lo que le ha pasado al niño, al cual llama Amo. Ahora bien, el personaje de Gabriel viene a ser el primer antagonista serio de Antonio, el cual, a diferencia de los toreros pasados, que se valían más del orgullo, Gabriel es el personaje creado por las consecuencias de sus actos y que conecta con una razón personal. Además que es el primer personaje capaz de ser una amenaza real para él. Cosa a destacar aquí es que el personaje tampoco está muy bien de la cabeza y no sabemos tanto sobre quién fue, pero esta razón es más que suficiente para armar el primer conflicto serio, pues él mismo menciona que se adentrará en la oscuridad para recuperar el alma de su amo, lo cual nos puede dar a entender muchas cosas. Igual sobra destacar que sí podemos conocer algo de su pasado, pero pues la profundidad no es tanta como la de otros personajes, lo cual no tiene nada de malo.
Ahora bien, así como te mencioné, aquí estamos fuera del conflicto de la plaza, y esto se nota mucho, pues el ambiente es mucho más hostil y la pelea que tienen aquí es horriblemente buena. De hecho, otro detalle que me parece muy bueno es cómo te muestran a la sociedad llamando monstruos a Gabriel y poniéndolo al mismo nivel de Antonio, o al menos en percepción, lo cual te da una idea de que no es cualquier cosa. Pero como sea, el combate es realmente un fuerte en esta obra, pues para este punto de la trama me parece demasiado bueno que haya logrado hacer una pelea con significado, la cual muestra el estatus del protagonista y nos da una visión de que afuera, de donde iniciamos, hay más bestias, y Antonio no es lo peor que podemos encontrar. Incluso me gusta el detalle de Toño sorprendiéndose por esto, aun cuando ya conoce a Murrieta, quien es ampliamente superior. Pero bueno, más allá de manejarte esto como un error, me parece que queda más como una muestra de arrogancia, y es interesante ver cómo descubre el mundo. Uno de los temas que tengo con esta pelea es que desde aquí se empieza a notar más la decisión de explicar todo lo que está pasando, y lo voy a llamar decisión porque hay muchas escenas que no requieren el texto de más y son entendibles perfectamente, como la del primer episodio que te comenté. Sin embargo, lo cierto es que las peleas sin tanto texto se entienden de manera perfecta. Pero, y ya acabando con el tema de Gabriel, el hecho de toparse con otra bestia de este tipo abre muchas cosas, pues podemos ver destellos de lo que Antonio fue alguna vez, y de cómo a pesar de odiar a la humanidad, parece que sus sentimientos no están muy alejados de ella, y el arrepentimiento parece ser la cualidad más grande del personaje hasta ahora. Pero aún con esto se sigue forzando un camino que no quiere dejar ir, lo cual nos va a generar múltiples cosas a futuro. Para este momento me gustaría hacer un conteo de la historia, ya que parece que llevamos mucho en poco tiempo, y lo cierto es que sí, pero para este punto ya tenemos la claridad de lo que es el personaje en sí y cómo es que todo se ubica. Así que bueno, para no dar tantas vueltas, sigamos. La pelea, sin embargo, no es algo como antes, pues Antonio comienza a tener miedo y al estar rodeado de un entorno hostil, la pelea no termina satisfactoriamente, sino entre un ataque más agresivo y con una huida que termina en un empate, algo que va a dividir el camino de ambos personajes. Ahora bien, los cambios en el personaje empiezan a ocurrir. Murrieta menciona cómo se ha vuelto más agresivo, las lagunas que vemos son más claras y el estilo de contar las cosas aquí. Podemos decir que apoya la idea de la confusión del personaje, haciendo que el ya no sentir la superioridad y entender que su razonamiento no es tan diferente al de los humanos, esto provoque un shock en él, que es algo que lo hace evolucionar, pero de una mala manera, llegando al hecho de provocar que él mismo se aleje de lo único que tiene, esto para tomarse más en serio su papel de villano. Sin embargo, aquí el mundo comienza a reaccionar, pues ya habíamos visto que la plaza se hundió por lo mismo, y que en base a ello llegaron personajes extraños, algo que igual pasa con la pelea de Gabriel, pues una mujer misteriosa junto a otro tipo aparecen, empezando a rastrearlo. Ay, Pep, pero entonces ya no es de toreros. ¿Esa abominomamada qué, Pep? Bueno, esto es un punto que voy a abordar, pero más adelante. Para cerrar la trama con Gabriel en este momento, él también quedó malherido de la pelea, así que después de ser ingresado en un hospital, en cuanto despierta, huye, buscando nuevamente a Toño, lamentándose por su fracaso, algo que lo termina llevando con Murrieta. Y aquí, pues ya te lo había mencionado antes, se nota la enorme diferencia de poder entre personajes, así que cuando Gabriel aparece frente a él, tenemos una reafirmación mucho más poderosa del enorme nivel que se maneja. Y esto es importante, porque nos da la idea de que no todas las bestias son enteramente malas. Pero bueno, ahí vamos a dejar a Gabriel un ratito, ¿va? Aunque, hablando sobre lo malo que podría ser la bestia, podríamos hablar más sobre Murrieta, pues cuando conocemos su pasado, esto es algo realmente duro, y aquí podemos ver su mala experiencia con sus alumnos, y cómo su conocimiento se ha vuelto realmente un arma en malas manos, esto todas las veces que ha decidido cederlo, siendo lo que está pasando a día de hoy con Antonio. Y bueno, realmente me gustaría saber si en determinado momento tendremos más profundización de esto en un futuro, pero me encanta la deshumanización que Murrieta ha ido teniendo, y esto lo digo porque pasó de enseñar artes marciales a entrenar un toro humanoide para matar directamente, lo cual si bien era un propósito, digamos, noble, no dejaba de matar gente a final de cuentas, siendo que esto, más allá de dejarlo como un error, quiero pensarlo como si fuera un símbolo de la deshumanización de Murrieta. Ay, Pep, pero no fueran otras obras, porque ahí sí son errores, ¿verdad? No, hombre, puro nepotismo. Cállese la verdad. Ok. Todos esos detalles te los voy a comentar luego, ya que quedan muchos capítulos y quiero seguir con esto. Bueno, para lo que sigue.
Quiero adelantarme un poquito, pero sin duda alguna uno de mis detalles favoritos fue ver que en el siguiente capítulo ya te presentan a dos personajes, Liz e Isabel. ¿Y qué tienen estas?, te preguntarás. Pues bueno, Liz, si bien es la siguiente peleadora y rival de Antonio, Isabel es la primera conexión significativa con la humanidad. Pero ahora mismo te voy a explicar esto, ya que primero veamos cómo reacciona todo para llegar a ellas. El siguiente paso de Antonio es irse, pero en este momento se topa con un gatito. Ya lo que ya sabíamos es la empatía que él tiene por los animales, así que decide quedárselo y forzar a que lo ayuden con él, conociendo por primera vez a Isabel, una empleada de la tienda de mascotas. Pero, ¿por qué no la llevó con la veterinaria pasada? Esto, más que solo meter personajes porque sí, buscar razones para eso, hay que entenderlo como que el personaje se separó de lo que tenía para buscar lo que no tiene. O sea, el güey se independizó, pues. Lo curioso aquí con Isabel es que es una persona normal, pero con una tendencia depresiva muy constante, solo viviendo la vida por vivirla, la cual, a diferencia de Antonio, no tiene la fuerza para obligar a los demás, e incluso mencionado por él mismo, es realmente pasiva ante los conflictos. Así que al Antonio tomar este lugar y hacerla prácticamente una esclava para que cuide del gato y de él, ella no se ve muy molesta por esto. Y en un inicio pensé que el personaje solo se preocuparía por el gato o tenían algo como que ella solo está aquí por él, pero no es así. Realmente la construcción solamente pues es así del personaje y esto no está mal. Seguido a esto, ahora sí ya tenemos una interacción directa con el mundo, o el bajo mundo por decirlo así. Y es que la mafia aparece, y como era de esperarse, son solo tipos con alto ego que buscan hablar con él desde una apariencia de superioridad. Por eso me gusta tanto ver cómo les ponen en la madre así bien XD. Pero en fin, después de este pequeño saludo, las cosas se mueven más, pues esos mismos mafiosos buscan ponerle una trampa a Antonio para encargarse de él. Esto mientras vemos un pequeño avance de Isabel, o más que un avance podemos ver mejor su manera de pensar tan pasiva. Además de Liz, un personaje que se presenta no como Gabriel, sino como un Toño pero en otro estándar, por así decirlo. Ahora bien, luego de todo esto, los mafiosos terminan citando a Toño en cierto edificio. Y ahora sí, haciendo lo que no se había hecho desde el principio, equipos especiales lo emboscan. O sea, que hasta ahorita hizo algo la policía. No, si están bien brutos, Pep. Sí, pero es un gran detalle que solo lo hagan cuando la mafia se los pide, lo cual ayuda mucho con el comentario que hice antes de cómo este bajo mundo es lo que va frenando las acciones para encargarse ellos mismos. Pero bien, realmente amo esta parte, pues así como en el tercer capítulo tenemos la muestra de cómo el trabajo en equipo sí podía derrotarlo, aquí tenemos una muestra más de ello. Sin embargo, la diferencia, diría yo, es que no son personajes tan fuertes como antes, y Antonio ya no es el mismo. Aunque sea poco tiempo, sí es un personaje más maduro para el combate, por así decirlo, el cual ya entiende que no solo existe lo humano, sino algo que va más allá, algo que lo puede enfrentar. Aunque a pesar de que sean solo humanos, también tuvimos la mención de armas y cómo reacciona su cuerpo ante los tiros. Esto no te lo mencioné, pero sí se ve por ahí del capítulo 18 si es que no miento. Y si lo estoy diciendo mal, aquí en la pantalla va a aparecer el capítulo correcto. Ahora bien, algo a destacar también es lo significativo de esta pelea, ya que es directamente el intento humano por frenarlo, algo que claramente no funciona, pero que nos regala un espectáculo increíble. Directamente esto me parece uno de los mejores momentos del manga, y más cuando sale este pinche policía. Pero bueno. Sin embargo, y así como te lo menciono, esto termina fallando, pero causando un daño bastante alto en Toño. Curiosamente menor el de su pelea con Gabriel, pero aún así bastante alto. Pero pues es aquí cuando las cosas se van a poner aún peor. Porque, ¿te acuerdas de Liz? Pues bueno, ella se nos fue presentada como una luchadora, pero que era incluso superior a lo superhumano, teniendo también un enorme gusto por las peleas, y contratada directamente para ir por él. Así que luego del combate con la policía y aún escapado del daño, ella aparece, pero para entablar un 1 a 1 con Toño, con la única cualidad de que su diferencia de habilidades y poder es bastante notorio. No tanto como Murrieta, pero sí claramente superior a Gabriel. Por lo cual, este es el momento donde tenemos una pelea 1 a 1 con él, en donde no puede hacer nada, más bien es directamente una tortura hacia Antonio, lo cual nos muestra cómo incluso en su terreno ha sido superado. Inclusive, superando la humanidad como él quería, la batalla no ha terminado y la fuerza aún sigue más allá, porque pues ha entrado en algo mucho más oscuro. Y esto es algo que me parece más que excelente. La pelea no tiene desperdicio alguno,
Y es que si bien podemos ver la superioridad de Liz, también podemos ver el límite de Antonio en cuanto a técnicas y poder bruto, así como algunos movimientos de ella. Sin embargo, esto termina con la amplia derrota de Antonio, la cual, y bajo las circunstancias dicha, es la más humillante hasta ahora. Para no dejar cabos sueltos, también déjame contarte cómo es que Murrieta aparece, pero se limita solo a salvar a la gente y dejar que Antonio siga con sus cosas. Sin embargo, quien sí interfiere aquí es Isabel, la cual llega en el momento donde Toño está a punto de morir por Liz, y ella, hablando directamente y mostrándose decidida por primera vez, logra salvarlo después de acordar con Liz una nueva pelea. Así que ante esto, Liz termina venciendo a Toño definitivamente y noqueando a Isabel para que se caiga una pinche vez, dejando así a Antonio todo tirado. Igual me gustaría mencionar un pequeño paralelismo, si es que se le puede llamar así. Y es que bueno, en los primeros capítulos, más en específico cuando la pelea con varios toreros a la vez, podemos ver cómo se provoca la muerte de un caballo frente a él, lo cual les da el tiempo para atacarlo. Y esto es debido al shock que él tiene al verlo morir. Pero es porque ve morir a alguien que le importa, algo que no pasa cuando alguien más se muere. La siguiente vez que se arrepiente es por herir al niño, y esto es debido a que la consecuencia la alcanzó. Además que un arrepentimiento del momento, esto sí parece algo genuino y que por cierto juega muy bien con sus lagunas mentales. Y de hecho es mencionado mucho más adelante, pero no te voy a spoilear esto. Entonces, la tercera vez que se impresiona por esto es el ataque de Isabel, un personaje que si bien Toño no ve como nada más, sí nos muestra cómo ya le interesa, pues es una persona que no se fue y sin más arriesgó su vida por él, lo cual también podríamos tomar como una señal de que la humanidad también puede tocar a Antonio. Y esto lo voy a denotar también ya que me parece una excelente muestra del avance del personaje, no hubiera reaccionado de la misma forma. Pero bueno, Antonio termina despertando varios días después, en cama y vendado, salvado por Isabel, la cual lo subió al edificio y lo cuidó. ¿Cómo lo subió? Pues no sabemos, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo la dinámica ha cambiado, pasando de ser solamente una persona sumisa a una persona que más allá de demostrar sus emociones solamente, procede a ser proactiva con lo que quiere, pero sin dejar de lado su actitud. O sea, no está reescrita en sí. El cambio es bastante orgánico, más porque ya habíamos tenido algunas pistas al respecto. Pero otro personaje que también cambia es Antonio, el cual ha vuelto a tener una conexión, la cual viene a ser la primera conexión real humana que ha hecho por su cuenta, que si bien está Murrieta y la veterinaria, esta última es la extensión de Murrieta y no es algo tan cercano para él, o al menos no lo vemos así, y Murrieta es más la figura de enseñanza y poder, mientras que Isabel es la figura humana que no tiene más cualidad que serlo, entonces la conexión es bastante orgánica por el momento. Lo que hace que Toño cambie de actitud, dejando la furia desenfrenada a llegar a la calma y la vergüenza por lo que acaba de pasar, adoptando más a Isabel como una compañera que como una esclava, lo cual sí es un cambio bastante bueno. Pero en fin, realmente este cómic tiene ya 94 capítulos a día de hoy que estoy escribiendo esto, pero seguramente ya hay más. Pero quería enfocarme en estos 31 ya que me parece que esto puede quedar como la primera parte de la historia. Ya vimos el entorno inicial, ya vimos el cambio del mismo, los personajes que se acercan, cómo reacciona el mundo hacia sus acciones, cómo avanza el personaje principal y tenemos el cambio hacia lo que sigue, ya que dándote algunos spoilers de lo que se viene por ahí del cómic y lo que te voy a contar en la siguiente reseña, tenemos al tío de un jefe mafioso, el cual tiene una apariencia bastante extraña y quien promete encargarse del problema, así como la entrada de las calamidades, peleadores los cuales vienen llamados por Toño, pensados para enfrentar la nueva amenaza, los cuales más allá de otra cosa han llegado a medir la fuerza. Así que, con la llegada de las 8 calamidades, dejaremos esto por aquí. Entonces vamos a proceder a hablar de las cosas generales que se quedaron por ahí, para después pasar a las conclusiones y después pasar a la parte donde te pido dinero. Para empezar, si notaste, hay muchos momentos en donde te comenté ciertos detalles que no los veía como un error en sí. Pues sí, Pep, no fueran otros, ¿verdad? Porque ahí sí. A ver, di algo de que sea vegano y musculoso. A ver, Pep, a ver, Pep. Vale, pues. Siempre suelo ser bastante criticona con muchos aspectos. Sin embargo, hay que recordar que la narrativa es bastante circunstancial. Para empezar con el tema del veganismo, pues en el inicio se nos menciona que no se sabe exactamente lo que es, pero aún así tenemos la justificación de que su forma musculosa se mantiene por comer huesos, teniendo los nutrientes suficientes, y esto no se dice en los capítulos que te conté, pero sí existe una razón en un capítulo posterior.
Pero ok, esto tal vez no es tan circunstancial como te lo dije, así que vamos a estos datos. Por ejemplo, en cierto momento atribuí ciertas cosas a la actitud, como decir que no se llamó a los polis en un inicio por el orgullo o que Murrieta ayudaba a las muertes por su pasado. Sin embargo, esto sí es algo coherente con lo que está ocurriendo. No es algo que no tenga bases para pensarse, no es algo que el autor dijo por fuera, es algo que está en la obra. Y esto lo atribuye a la construcción de personajes, ya que el hecho de tener sujetos que no sean una sola cualidad, más bien tienen cualidades orgánicas que cambian en poco tiempo, y que son llevados a sus límites en ciertos momentos. Y esto nos ayuda a entender que las acciones son más de lo que parecen, aunque claro, no es para sobrepensarlo ni nada parecido. Por ejemplo, no te tengo que inventar que los toreros sienten orgullo cuando ya es mencionado anteriormente, pero esto refuerza una idea posterior y pues ese tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, si realmente tuviera que quejarme de algo, sería de la constante sobreexposición de las cosas que estamos viendo. Porque claro, si el personaje da una patada, no me digas que dio una patada. Sin embargo, esto no me parece que es algo que perjudique las cosas. Porque bien, a diferencia de tanta queja que siempre doy al respecto, no me parece que la serie esté mal escrita en otros puntos como para decir que esto se hace por no saber presentar o algo parecido. Más bien me parece un agregado innecesario, que si bien nos ayuda a profundizar en algunas veces como con diálogos internos, los cuales vienen muy bien, aplicar este aspecto a batallas se me hace un poquito sobrante, pero que tampoco es como si perjudicara a la misma o diera más prioridad en contar cosas que no pasan, o también saltar tantos acontecimientos solo contándolos. Aquí es más de contar y pasar, por lo cual creo que hay puntos donde sobra, más no perjudica. Y ahora, hablando un poquito sobre las lagunas mentales y lo que es el pasado de Toño, está un poquito difuso en esta parte y tal vez no podamos hablar tanto sobre él, pero lo que sí podemos ver es que él tenía lo que se podría decir una familia y tuvo un desenlace catastrófico que lo llevó a conocer a Murrieta y lo ha llevado en todo su camino, siendo este pasado que no conocemos posiblemente la razón de que sea así. Sin embargo, no lo conocemos, así que no quiero contarlo tanto ahora y me parece que la historia hizo muy bien en mostrarte que existe, pero no profundizar tanto para mostrarte cómo es ahora, siendo que cuando al fin tengamos la oportunidad de verlo, vamos a tener algo que implemente o más bien que mejore la construcción del personaje, algo que lo perjudique en sí. Pero bueno, solo dejemos eso por ahí y en la siguiente reseña te voy a profundizar más en este aspecto. Pero bien, en conclusión, recomendable. Lo cierto es que esta obra me parece bastante buena en el aspecto narrativo, pues si bien estamos ante una historia que inicia con una dinámica simple, la verdad es que llega a tener una evolución bastante brutal a lo largo de los capítulos, no quedándose en una zona de confort. Y esto es lo que también me trae un comentario que encontré en Reizu, el cual vas a estar viendo por aquí. Donde bueno, lo primero es criticar que a pesar del nombre ya no trata de toreros, y esto en parte pues alguna razón tendrá. Sin embargo, quedarse en algo tan simple como el nombre sin tomar en cuenta todo lo que se construye no me parece un factor de crítica muy válido, más cuando existen las justificaciones pertinentes para que las cosas sean así en la obra. Directamente sería la primera en señalar si la obra nunca hubiera salido de ahí y siguiéramos en el ciclo de peleas con toreros sin mayor consecuencia. Pero el ver cómo la historia tiene su propia evolución es lo que realmente debería ser valorado. De hecho, hay chingos de obras que tienen un título bastante ajeno al contenido, siendo algo más identificable que otra cosa. Pero en fin, realmente te recomendaría ir a checar esta obra de manera gratuita en Reizu, seguir al autor por sus redes sociales y estar al tanto de la siguiente reseña, ya que te aseguro que me esforzaré demasiado por agregarte bastante información. No te olvides que por ahí, si te sobran algunos pesos, puedes hacerme una donación por Ko-fi para poder pagar mi luz o la comida, o ya si no se puede, seguirme por alguna de mis redes, que también es algo que me ayuda bastante a mejorar el contenido y seguir echándole ganas. Sin nada más que decir, yo fui Shiny Maps y bye.